A mí me parece mal que no tengan una postura clara frente al aeropuerto y que esa postura no sea con los pueblos y con todos los que votamos. Celebro las consultas populares sin duda y creo que algo que debe hacer el nuevo gobierno es preguntarnos todo el tiempo qué va a hacer con nuestro dinero, qué proyectos va a armar y cuáles no queremos en las tierras o en las casas de la gente. Eso está bien. Pero la verdad es que creo que tienen un poco de falta de memoria porque la idea de cancelar el aeropuerto también la plantearon ellos. Y los 30 millones de personas que fuimos a votar en contra del aeropuerto, en contra del PRI, en contra de los megaproyectos, en contra del despojo y en contra de la guerra. Esta pregunta ya la hicieron. Y necesitan aclarar su postura, porque esta pregunta la hicieron cuando nos preguntaron si queríamos que ustedes fueran el nuevo gobierno. Y dentro de sus propuestas estaba que el aeropuerto fuera cancelado. Preguntarnos otra vez, está bien, estamos dispuestos a ir a esa consulta y ganar de nuevo, pero no pueden estar titubeando, no pueden tener una postura ambigua, cuando justo el voto fue también para que ya no haya megaproyectos de despojo. La postura ambigua y el titubeo lleva a los países como Brasil a un presidente o expresidente en la cárcel y a un candidato fascista. Lleva a Argentina a que los Kirchner sean culpados de corrupción y Macri vuelva a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional y la crisis. El titubeo no es lo que hay que hacer. Si queremos echar al PRI, si queremos cancelar el despojo, si queremos que la guerra acabe, el titubeo no sirve de nada. Esta pregunta ya la hicieron y 30 millones de personas fuimos a decir que no debe haber aeropuerto. Así que aclárense, salgan y hablen con sus votantes. Pidan que esos votantes vayan a esa consulta a decir que el aeropuerto no puede ser. Necesitan un respaldo popular. El respaldo popular lo tienen, pero vuélvanlo a pedir porque no tenemos nosotros los medios. Y ustedes sí, tienen a 30 millones de personas que dijeron que no quieren el aeropuerto. A mí me parece que hay que aclararnos. Y que si vamos a ganar y vamos a cancelar porque todos preferimos el lago, hay que hacerlo juntos. Titubear no sirve de nada, titubear nos llevará a la derrota. Desgraciadamente, les queremos informar que la cúpula sindical encabezada por Martín Esparza se ha echado a los brazos de los dueños del dinero. Rabiosamente busca ser partícipe de la construcción del nuevo aeropuerto. Pero cada día crece el descontento contra él en los pasillos y en las sedes sindicales. Sepan ustedes que día a día más y más obreros nos unimos con la causa. Vamos a marchar con ustedes. No tengan duda de que los obreros electricistas estaremos con ustedes. Yo la verdad, con todo respeto, les digo, compañeros, que el asunto no es defender un lago ni defender las águilas. O sea, sí es eso, pero hay algo muy cabrón, compañeros. Y estamos enfrentando una decisión política. Perdieron el 1 de julio. Perdió la oligarquía, perdió el PRI, perdió el PAN y toda la descomposición del PRD, perdieron. Y quieren seguir mandando. Estamos enfrentando la decisión de ellos. Y su decisión es, aquí se hace el aeropuerto. Y ustedes son mi negocio. Me lo pagan, por favor. Y tú, Andrés Manuel, no mandas, no gobiernas. Yo, capital, yo, oligarquía, sigo mandando. Ese es el punto, compañeros. Adopta la forma de defender el agua, porque claro, pues el agua, por supuesto, y las aves, y la tierra, y el agua, y el aire, y nuestros pueblos, por supuesto, América, y la sangre de Alexis, claro, pero estamos enfrentando una decisión, ellos no aceptan que perdieron, y hay que recordárselas. Señor Edín perdió, sáquese a la chingada, no mandan aquí. ¿Cómo Andrés Manuel va a poder? Hay que votar, compañeros. Hay que poner una pinche urna en la casa, en la escuela y decirle a la gente, si votaste el 1 de julio contra estos ojetes, vuelva a votar, porque perdieron una batalla
pero ahí está la guerra y hay que seguirle, compañeros. Yo vengo a decirles esencialmente eso. Podemos derrotarlos, podemos, sí podemos ganarle a Televisa, pero en nosotros está. Platica en casa, llévate un volante, llévate un cartel, pega una calcomanía, no le crean a Televisa, hagamos un desmadre en el país para derrotarlos. Si no los derrotamos, lo que viene va a ser un efecto dominó y seguirán mandando. Y ya no, compañeros. Yo también voté, tenía toda una historia de no creer en la urna. Voté para mandarnos a la chingada y ahí siguen. Pues yo volví. Vamos a rematarlos, compañeros. Vamos a hacerlo. Yo con el agua, claro, con la tierra, con el agua, con el aire, con mi Alexis, con América, con su padre, con todos los pueblos de Texcoco y contra la oligarquía. Vamos a entrarle, compañeros. La consulta es 23 y 24. La universitaria, pero a nivel país son 4 días. Si no los derrotamos, agárrense, compañeros. Y si los derrotamos, agárrense, porque no se van a dejar, porque van a montar un escenario como en Venezuela. Y estos ejercicios de consultas y de articulación de descontento nos tienen que llevar a madurar, sí, en una unidad para todos, compañeros. Yo apelo a los estudiantes, a los profesores, a los obreros, a los electricistas, a los choferes, a todos. Sí podemos y hay que hacerlo. Gracias. Estudiantes, profesores y trabajadores de diferentes escuelas y universidades, principalmente de la Universidad Nacional, pero también participan compañeros de la UACM, de la UPN, de la UAM. Hemos decidido, pues, que en esta consulta nacional, en este proceso de decidir dónde se va a construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues los universitarios tenemos que dar nuestra voz, tenemos que participar, no nos podemos quedar callados. Hemos visto el día de hoy sobre todo una campaña en medios de comunicación, una campaña de Televisa, del Universal, de TV Azteca, una campaña de grandes medios, una campaña que intenta desvirtuar la consulta que se va a realizar. El día de hoy ustedes pueden leer un artículo de López Dóriga que dice que la encuesta será lo que quieren que sea, o sea que la encuesta será mañana, que la consulta será mañana, que todo esto es una pantomima. Por ejemplo, Raimundo Rivapalacio dice que los dados están cargados, es una formulación de él, y que el texto con el cual López Obrador presenta la consulta es un texto tramposo, dice él. Otra más, Ana Paula Ordorica, una presentadora de Televisa, el día de hoy escribe: ¿por qué no debemos participar en la consulta? Así se llama el artículo de esta periodista, ¿por qué no debemos participar en la consulta? Y básicamente lo que dice es que la consulta es ilegal y pone en términos de que si participas pues serás algo así como criminal, aunque no lo dice textualmente. Y por último se echó a andar el día de hoy también un hashtag en Twitter que dice boicot a la consulta. Es un hashtag que ya está presente desde hoy en la mañana y que intenta pues agrupar a todos los que están en contra de esta consulta y que pretenden desvirtuar la decisión que habrá de tomarse del 25 al 28 de octubre. Bueno, pues para nosotros es muy importante esta actividad. Vamos a realizar un proceso interno de consulta sobre la construcción del aeropuerto en Texcoco. Esta consulta interna en universidades públicas del Valle de México será el 22 y 23 de octubre, es decir, lunes y martes. En esos días vamos a pues poner urnas para que la comunidad universitaria se exprese. Les vamos a pedir por supuesto la credencial de universitario. Estas mesas van a estar en más de 22 centros educativos del Valle de México, así que los invitamos a participar. Es específicamente sobre la construcción del aeropuerto en el ex lago de Texcoco. Para la comunidad de la Facultad de Economía, entre las comunidades que están participando en esta decisión, pues es muy importante el tema, porque no dejamos de recordar que uno de nuestros estudiantes, que es Alexis Benumea, falleció en el año 2006, pues en un acto de solidaridad de él, de presentarse a San Salvador Atenco a apoyar a la comunidad que estaba siendo invadida y pues amedrentada por la Policía Federal Preventiva, por el gobierno del entonces gobernador Enrique Peña Nieto.
le dispararon una bomba de gas lacrimógeno en la cabeza y murió unos días después. Alexis Benumea es uno de tantos estudiantes solidarios universitarios que se han presentado a estas comunidades a participar, a intentar dar su voz, sus manos, lo que pueda, para apoyar a Atenco, como lo han hecho muchas generaciones ya de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios. Desde el 2001 hay una presencia activa, pues apoyando las luchas justas de nuestro pueblo, y la UNAM no ha sido la excepción. La actividad del día de hoy pues está centrada en la consulta nacional, la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un análisis necesario. Este es pues el tema central que nos trae aquí. Tenemos que discutir qué es lo que vamos a hacer, cómo se están presentando los actores y cómo vamos hacia esa consulta nacional. Nos parece muy importante que nuestra universidad esté abierta precisamente a la discusión de estos grandes temas nacionales. Es fundamental que la voz de los universitarios se escuche en estas situaciones que son tan importantes para nuestro país. Por eso es que estamos impulsando esta consulta interna con la finalidad de que funcione como una especie de pivote de organización, de difusión e información para impulsar la consulta nacional. De hecho, pues aprovechando que está aquí Jesús Ramírez, que viene como representante del gobierno electo, queremos solicitar que también se instalen casillas oficiales para el día de la consulta nacional dentro de la universidad, para que nosotros los universitarios podamos expresarnos también con respecto a este tema que resulta ser fundamental. Ahora nos están diciendo, como decía el compañero Gil, que nuestra opinión va a ser prácticamente ilegal, así le están llamando algunos periodistas o partidos políticos, cuando lo único que estamos ejerciendo es la soberanía popular. La democracia que pretendemos construir en nuestro país solamente se puede hacer con información, movilización, participación, tomar decisiones en colectivo, en cuestiones que nos interesan a todos y que nos van a afectar absolutamente a todos. Nos están diciendo que esto es una decisión solamente técnica, lo cual es pues una mentira, ¿no? Para ellos es una decisión realmente de negocios. Y la decisión no es técnica, la decisión es política, la decisión es económica, la decisión es ecológica y la decisión también es colectiva. Por eso también es muy importante que nosotros podamos participar, que podamos difundir, dar más información, discutir desde varios ámbitos el por qué nos pronunciamos en contra del aeropuerto. Bueno, pues estamos frente a unos días para nuestras vidas muy decisivos. Para los pueblos que venimos resistiendo desde hace 17 años, algunos de ustedes, de los estudiantes, quizá algunos eran menores de edad, apenas se estaban enterando quizá de algunas situaciones que estaban pasando en el país. Bueno, hace 17 años en Atenco, desde el 2001, el primer periodo del gobierno de Vicente Fox, este presidente tuvo la osadía de expropiar a nuestro territorio para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más del 70% de nuestro territorio como municipio de Atenco iba a desaparecer. Y el pueblo decidió emprender una lucha ardua de todos los días, de día y noche, sin tregua, con el fin de cancelar ese proyecto aeroportuario, con el fin de derrotar. En ese momento lo fuimos aprendiendo, que no solo se trataba de recuperar lo que siempre nos ha pertenecido, la tierra, una superficie de tierra, una superficie de terreno cultivable, habitable, productivo, y que finalmente es herencia de nuestros ancestros y patrimonio para nuestros hijos. No solo era eso. En 9 meses de resistencia, de una batalla de día y noche, haciendo mítines, llegando a la ciudad en caballo, con machete en mano, fuimos aprendiendo que no solo era la defensa de un pedazo de tierra. Fuimos aprendiendo que esa lucha era una lucha de un pueblo con los grandes, poderosos, aquellos que nos han hecho creer
que son invencibles y que son imposibles de derrotar. Y en 9 meses, a punta de golpes, a punta de represión, pero también a punta de mucha dignidad y mucha decisión firme de defender algo justo como es la vida, como es la tierra, como es nuestra historia, nuestra identidad, nuestras raíces, aprendimos poco a poco a identificar que no solo éramos nosotros los que estábamos sufriendo y padeciendo esta situación, sino que a lo largo y ancho del país había muchas situaciones similares en distintas escalas y grados de represión, pero que al final habemos un pueblo mexicano que estamos luchando permanentemente contra los de arriba, contra los dueños del dinero, contra aquellos que mangonean al Estado mexicano y que lo han venido mangoneando durante 30 años, más de 30 años de neoliberalismo. Lo fuimos aprendiendo poco a poco y a punta de golpes. Y luego platicábamos con obreros, con otros estudiantes, con otros campesinos, y entendimos que entonces la lucha no solo poder reducirse a ese pedazo de tierra, y seguimos caminando de manera organizada, porque justo esa victoria que se consigue al lograr la cancelación del aeropuerto en el 2001, nos enseñó que es un mito y que es una mentira que no se puedan cancelar y no se puedan echar atrás aquellas imposiciones que nos ejercen los gobiernos en nombre del desarrollo, en nombre de la modernización, en nombre de sus ganancias. 17 años después, no sin antes haber cruzado y haber padecido una venganza política el 3 y 4 de mayo de 2006, no sin antes haber caminado sobre el calvario de la cárcel injusta, de condenas infames que iban de 32 años a 112 años de cárcel por haber defendido la tierra, por haberles echado abajo su decreto, sus aviones, no sin antes haber padecido la criminalización de un gobierno envalentonado que levantó desde entonces la mano para candidatearse a la presidencia, y hablo del mismísimo Enrique Peña Nieto, quien ordenó esa gran y brutal represión del 3 y 4 de mayo de 2006. No sin antes haber vuelto a vencer esa saña con la que nos trataron 4 años por lo menos, y los que vengan mientras no exista justicia para Alexis y Javier, mientras no exista justicia para nuestras hermanas torturadas sexualmente. 17 años después, resulta que vuelven y reactivan el proyecto aeroportuario. No lo activan en este año, lo activan el 3 de septiembre de 2014. Pero antes, hay que decir y subrayar, el gobierno de Vicente Fox y sus distintas instituciones, Procuraduría Agraria, la Semarnat, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Registro Agrario Nacional, Sedesol, todos actuando como orquesta para operar el despojo a nuestros pueblos. Ya no funcionaba ese mecanismo tan utilizado y tan a la vieja usanza del viejo PRI, bueno, del viejo y nuevo PRI, de imponer por decreto lo que se les diera la gana. Ahora fue muy necesario penetrar en nuestras autoridades locales, como es el comisariado ejidal, como es el presidente municipal, como es la delegación municipal, las delegaciones de cada comunidad. Penetraron en nuestro tejido social, lo corrompieron, nos dividieron, nos lastimaron mucho, además el 3 y 4 de mayo, nos desgarraron. Y ese fue el modo de llegar a operar y generar un ambiente y un terreno
adecuado para seguir operando el despojo a través del chantaje de miedo y a través del chantaje económico, a donde hubo familias que lamentablemente cayeron y que hoy día no tienen un peso y están endeudados y siguen igual o más de pobres. Llegamos así a una situación muy distinta a la que teníamos hace 17 años, a donde quizá ustedes pudieron ver o pueden ver en distintos registros documentales que en ese entonces eran los pueblos enteros diciendo no al aeropuerto, no a la imposición, y el aeropuerto no pasará. No es gratuita la situación que hoy vivimos y padecemos, no solo en Atenco o en Texcoco o en Acolman o en Tepetlaustoc. En toda la región penetró el PRI, operando del mismo modo, corrompiendo y comprando voluntades y también fincando miedo y chantaje. Y hoy, en una situación a donde prácticamente todos, la mayoría, me atrevo a decir, que el 1 de julio, la mayoría de los que estamos aquí, me atrevo a decir, a riesgo de equivocarme, fuimos a decir no más PRI, no más impunidad, no más despojo, no más desapariciones forzadas, no más feminicidios, no más ilegalidades, no más humillación y atropello a nuestro pueblo mexicano. Basta. Y desde los pueblos dijimos no más aeropuerto en Texcoco. Nuestros pueblos participaron activamente el 1 de julio. Nos sumamos a los más de 30 millones de mexicanos que fuimos a votar contra la impunidad del PRI, del PAN, del PRD y todos esos que han orquestado y han sido cómplices de una y otro atropello que vivimos diario en este país. Fuimos partícipes de esta decisión porque creemos que si bien el cambio no lo va a hacer un solo hombre definitivamente, sí era importante decirle y que le quedara claro al PRI, que le quedara claro a Enrique Peña Nieto, al Grupo Atlacomulco y todas las mafias que nos tienen agarrados, que nos tienen hipotecados. Era importante hacerles saber que ya estábamos hartos y que era mejor que se marcharan. Ocurrió y en ese momento hay un cambio en la situación política. Nos guste o no, hay un ambiente distinto. Nos toca seguir luchando y los pueblos no tenemos opción. A los pueblos, venga quien venga y nos pregunte, pero ¿por qué no ven bonito? Miren, el aeropuerto les puede dar chambita. Miren, es el desarrollo. Ya no se van a estar preocupando y mortificando aquellos campesinos que hoy trabajan la tierra por si mañana su tierra no produce. Y les reviramos. ¿Acaso es moral y es una mejor expectativa de vida que cambiemos nuestro modo de vida, unos como campesinos, unos como comerciantes, artesanos, para ser empleados de quién sabe quién, formando parte de servicios básicos que requiere toda empresa y que no son trabajos para nada indignos ni mucho menos? Pero el punto no es ese. ¿Acaso piensan que nuestra expectativa de vida es retroceder y no crecer de manera integral como seres humanos, aunque no hayan ido a la escuela los campesinos, aunque haya amas de casa que son trabajadoras, además trabajadoras domésticas y amas de casa?
¿Acaso ellas no se merecen un mejor nivel de vida y sus hijos que vayan a la universidad? Y no que se integren y nos adaptemos a hacer sobrecargos. Bueno, yo no alcanzaría esa modalidad, mi estatura no me lo permitiría y total, tampoco no me encantaría. Pero no quiero ser maletera y no quiero que mis hijos sean maleteros. Nuestras expectativas de vida están en seguir creciendo y seguir impulsando el desarrollo de la tierra que hoy más que nunca necesita este país, porque si algo que nos han arrancado ha sido la soberanía alimentaria. Eso necesitamos. Necesitamos trabajar, sí. Queremos empleos, necesitamos empleos, definitivamente. Ese no es el punto a discusión. El punto a discusión es a dónde nos quiere integrar el grupo aeroportuario, Enrique Peña Nieto, Carlos Slim y toda esa bola de potentados que se han adueñado de este país. ¿Y a dónde está nuestra expectativa de vida como seres humanos, como pueblos que tenemos identidad, que tenemos tradiciones, que tenemos valores y principios básicos para cualquier ser humano, tan básicos, tan eso básico que se nos ha ido perdiendo y que nos ha ido quitando el individualismo, como la solidaridad, como la vida comunitaria? A eso nosotros no queremos renunciar. Y eso no es ningún retroceso, porque eso es justo lo que la derecha en este momento y viene chantajeando. Solo que ahora, nosotros podemos afirmar cómo vienen chantajeando, no de ahora. Nos vienen chantajeando a nosotros desde hace 17 años, acusándonos de que nos oponemos al progreso, acusándonos de que nos oponemos al desarrollo de un país y que le estamos negando el trabajo a miles y miles de mexicanos. Lo que nosotros decimos es: nos oponemos a ser sus esclavos y queremos que esta tierra siga siendo libre para nosotros y para ustedes. Bueno, para ustedes, no para ellos, para ustedes. La vida de un campesino es mucho más libre que la de cualquiera de nosotros. Ahí tiene su trabajo, ahí tiene un lugar para vivir, no anda rentando. Es su lugar, es su patrimonio. Y el trabajo y tarea que tiene es cuidarlo, producirlo, y encima de todo nos lo comparten a la hora de compartirnos alimentos. ¿Acaso eso no es también producción? Y si, imagínense si ahora se le invierte al campo lo que no han hecho todos los gobiernos anteriores, que han hundido al campo de nuestro país. ¿Acaso eso no podría ser desarrollo? ¿Acaso los universitarios de Chapingo, todos los agrónomos, los ingenieros de la tierra, los arquitectos, los antropólogos de esta universidad, los profesionistas no podrían encontrar un área de trabajo ahí, en lugar de ser sobrecargos, que es lo que nos ofrecen, de ser pilotos? Perdón, pero ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, cuántos de allá afuera se van a poder integrar como pilotos? Tendrían que estar haciendo muchos politécnicos, es para que ya los estuvieran haciendo, ¿no? Pero no. Entonces nos van a venir con un chantaje que hemos soportado nosotros 17 años, y que más vale que estemos preparados ya, ahora que despertaron. No. Bueno, ahora se va a potenciar ese chantaje y vamos a escuchar las cosas más ruines, como esa estupidez de casi ser un delincuente por ejercer nuestra decisión en una acción popular, participativa, como quieran llamarla. Viene la derecha y no es una situación nueva. Ocurre, compañeros, que la derecha empieza
a ponerse feroz, empieza a desatar lo peor de sí y las cosas más estúpidas en ese nivel, pero que en sectores, habrá sectores que sí la pesquen. Pero ocurre eso, compañeros. ¿Por qué la derecha, por qué los medios de comunicación más serviles reproducen cosas como condenar una consulta que desde nuestro punto de vista como pueblos no es la idónea para los pueblos, pero tampoco es el acabose? En este país ocurren cosas, pero por demás peores, y que sí hay que condenar. Viene una derecha a vociferar y a criminalizar y a señalarnos y a calumniarnos. Y lo hacen porque así como alguna vez a Ignacio del Valle lo condenaron a 112 años de cárcel por haber defendido la tierra, de ese tamaño era su miedo. Así que no nos extrañe, a nosotros ya no nos extraña que la derecha empiece con su gran maquinaria por todos lados a despotricar, a descalificar, a injuriar a aquellos que decimos en todas las expresiones, en las marchas con nuestros machetes, en los mítines con nuestras voces, en las asambleas de las colonias de manera organizada, con los estudiantes universitarios marchando, tomando lo que están aprendiendo de su universidad, ejerciendo ese derecho crítico, ese derecho y esa obligación de ser críticos en este país. Viene la derecha con todo, pero no es gratuito, y ahí también está su debilidad. Viene con todo porque temen que el aeropuerto en Texcoco se estrelle. Y nosotros estamos convencidos de que sus aviones se van a estrellar. Nosotros venimos trabajando con nuestros propios recursos desde hace 17 años, con altibajos, con un chingo de bajos, con mucha gente muerta de tristeza, muerta en vida, gente que partió porque su calidad de vida cambió totalmente. La zozobra también se puede convertir en una cuestión alarmante para nuestra salud, y eso nadie nos lo pregunta. En 17 años mucha gente ha partido. La calidad de vida de nuestros pueblos cambió. ¿Y quiénes la cambiaron? Los de arriba, el PRI, los 3 niveles de gobierno, coludidos. Se descompuso toda la estructura orgánica de nuestros pueblos, la estructura orgánica política de nuestros pueblos. Pero queda el pueblo, y al pueblo no nos queda otra opción que defender la vida, la tierra de nuestros hijos, de nuestros abuelos. Y por eso, 17 años después, seguimos diciendo no al aeropuerto en Texcoco. Y no nos oponemos, y aquí les decimos a los distintos medios de comunicación, a aquellos hermanos periodistas que estaban aquí hace un momento haciendo su trabajo, que tengan memoria, les matan, nos matan día con día a un periodista, a una periodista. Al gremio le tendría que preocupar también, y en honor a ellos, a los que nos han arrebatado, tendrían que defender su verdad. Y les pedimos que actúen de ese modo,
el aeropuerto en Texcoco es una decisión política, es una decisión de vida para los pueblos, y que es momento de tomar una decisión, de si nos andamos por las ramas y nos vemos seducidos por el neoliberalismo que nos va a dar una chambita para acabar siendo, en el caso de muchos jóvenes, si acaso, como dicen ahora, godines, si acaso, pero nos van a emplear. Y no es que ser un empleado sea algo indigno para nada, ese no es el punto. El punto es que la expectativa de la calidad de nuestras vidas como universitarios, como comerciantes, como campesinos, tiene que ser crecer, tiene que ser producir el campo. Tenemos que garantizar que los jóvenes tengan acceso a la educación básica y superior. No nos garantizan eso, pero ya nos quieren poner un aeropuerto. Un aeropuerto que es un Fobacloa. Les pido que consulten datos en la dirección torredecontrol.org. Esta es una organización que el día de hoy dio a conocer distintos datos, que ahora yo no los puedo resumir, son muchos números, pero aquellos que les gusta ver que las cuentas cuadren, podrán ver datos de las licitaciones, de quienes están involucrados en este meganegocio, que no solo es el aeropuerto, sino también la aerotrópolis y la megalópolis, que ya se están frotando las manos. Les invito a que vean esos datos, que si lo que nosotros decimos como pueblo se queda corto, consulten datos de científicos como Fernando Córdoba, un colega suyo universitario de esta casa de estudios. Consulten a Itzam Pineda, un antropólogo. Consulten a la maestra Patricia Escalante. Leamos, compañeros, argumentos nos sobran para decir no al aeropuerto de Texcoco. Y los pueblos, lo que nos toca hacer a los pueblos en estos días es resistir a la calumnia de la derecha, resistir al chantaje, mantenernos firmes, porque a veces sus comentarios clasistas, racistas, dan para que la banda se bajonee, se desmoralice. Y nosotros no tenemos opción, tenemos que continuar. Y viene un golpeteo fuerte sobre esta consulta que propone y que ya viene organizando el nuevo gobierno, y ante eso quisiera que los medios tomaran nota textual sobre la postura de nuestros pueblos, los pueblos que estamos coordinados en la plataforma organizativa contra el aeropuerto y la aerotrópolis. Lo que desde nuestros pueblos decimos es: si hacen asambleas en sus interuniversitarias, no se olviden de los pueblos. Discutan esa realidad que está aquí a la vuelta de la esquina. Y digan no al aeropuerto de Texcoco. Si hacen estas consultas internas en las universidades, digan no al aeropuerto de Texcoco y hagan valer esa participación y esa decisión de ustedes como jóvenes conscientes, universitarios, adultos en este país. Si van a marchar, digan no al aeropuerto de Texcoco. Si van a hacer una asamblea, por favor, discutan el tema. No solo estamos defendiendo la vida de Atenco a la orilla del agua, no solo estamos defendiendo a los de Texcoco. Hay más de 40 municipios afectados por esta mega obra, este mega negocio, unos invadidos por minas y las mafias, por supuesto, que operan estas minas,
unos despojados por agua, que va a ser conducida y ya está siendo conducida al polígono del aeropuerto, unos afectados por su territorio, que ya los funcionarillos ahí que supieron y se entrenaron todas estas décadas para hacer negocios en obras, han fraccionado a pueblos enteros, y otros que estamos ahí a un ladito de esa barda perimetral de la muerte, que quiere hacerse saber nuestra vecina cuando son ellos los invasores. No solo es Atenco, está también Chimalhuacán, está Iztapaluca, Acolman, Chalco, Amecameca, Tepetaustoc, Texcoco, Teotihuacán, Tecámac, Temascalapa y más municipios. Y lo que decimos desde nuestras comunidades es: la consulta del nuevo gobierno no es la idónea que requieren los pueblos para tomar una decisión del tamaño como el que se trata de imponer, no el nuevo gobierno, como el que nos está heredando Enrique Peña Nieto. La consulta que necesitan los pueblos, no solo para el tema del aeropuerto, sino en general, para muchas megaobras que se imponen a lo largo y ancho del país, es aquella que es libre, previa e informada. Pero la consulta que se va a realizar el 25, 26, 27 y 28 de octubre será también un ejercicio que tendrán que defender con cabalidad el pueblo que ya dice que va a participar. Y a ellos también les decimos, si les preguntan, digan no al aeropuerto en Texcoco. Esa es la postura de nuestros pueblos. Y en ese sentido decimos, todos, todas, digan no al aeropuerto en Texcoco en sus distintas expresiones, en sus distintas formas, y hagamos valer esa decisión, hagamos valer nuestro derecho a opinar, y que no nos vengan con el chantaje de que no somos ingenieros, cuando aquí nada más se trata también de usar el sentido común, y cuando se trata de la vida o el dinero, de la vida de los pueblos, incluyendo el de la ciudad, incluyendo el de la zona metropolitana, o las ganancias de los mismos que se han enriquecido a costa del pueblo, una y otra vez, cada sexenio, todos los días que los hemos padecido en este país. Me parece personalmente que esa consulta me suena un poco a que es algo parecido al 1 de julio. Y también ahí hay que decir, basta, no más PRI, no más a los mismos que se han enriquecido y que nos han hundido y que han convertido a este país en una fosa clandestina. Y a veces ya ni tan clandestina, porque por acá y por allá encontramos decenas de cuerpos, y no queremos eso. Y por eso nosotros desde los pueblos decimos no al aeropuerto en Texcoco, y nosotros hacemos esta campaña muy humilde, porque nosotros no tenemos a nuestro servicio a Televisa, a TV Azteca y estos medios. No hablo de los trabajadores, hablo de lo propio, de la empresa, de las empresas que se han dedicado a golpear, a mentir y a generar una cultura en nuestro país de la ignorancia. A ellos también les decimos no al aeropuerto en Texcoco. Y estamos con nuestra humilde campaña de Yo Prefiero el Lago,
y a donde les llamamos a que la adopten, a que se la tomen, a que la lleven por todos lados. Esta campaña es de quienes defendemos la vida con dignidad. Tómenla, tómenla y vamos poniendo orden a este país en estos nuevos tiempos, a donde todos tenemos la responsabilidad de transformar. Ya dijimos no más PRI, ya están casi por irse, aunque no se van del todo, pero es una buena posibilidad volverles a decir: lárguense, ya basta. Del pueblo de Atenco, y estaba ya a punto de entrar a tomar el pueblo y desarrollar una masacre, y el pueblo estaba organizado, no estaba temeroso, y cuando ellos decían sobre nuestro cadáver, era en serio, estaban dispuestos a dar la vida por una causa justa. Y creo que eso siempre es una lección de vida, y creo que el movimiento de Atenco tiene un lugar en la historia de este país. Y el hecho de que hoy de nueva cuenta aparezca la lucha por la tierra y contra el aeropuerto, pues por supuesto que es algo muy importante, y que los compañeros de Atenco y todos los pueblos, por supuesto, que han jugado un papel muy importante en esta lucha. Y creo que eso hay que reconocérselos. Y aquí, a mi izquierda, pues, somos viejos conocidos de hace muchos años, hace 30 años más o menos. O sea, Jesús yo lo conocí en la huelga del CEU de 1986. Ya llovió. Y pues sí, ahí Ya está granizó. ya granizó. Estaba haciendo la cuenta, son 32 años de esa huelga universitaria. Jugó un papel importante. Y en ese movimiento fue cuando conocí a Jesús y a otros compañeros. Y para no variar, pues teníamos una serie de discrepancias en ese movimiento de 1986. Pero, sin embargo, creo que es importante que ahorita esté participando y siguiendo dando una resistencia en otros espacios. Y también en estos momentos, pues quiero recordar pues, una lucha muy importante de la universidad, que es la huelga del CGH del 99, que también para mí es una lucha histórica de la universidad. Y también, como los compañeros de Atenco decían también sobre nuestro cadáver, y fue una lucha de 10 meses con una presión del gobierno, con una presión de la prensa, con una presión de todos por derrotar a la huelga estudiantil, todos contra la huelga del CGH, todos, gobierno, partidos, empresarios, medios de comunicación, todos. Y ahí fue muy importante la lucha de los universitarios, porque con todos sus argumentos salieron a la calle a defender un derecho también. En ese momento era el derecho a una educación pública y gratuita. Parecía un sacrilegio en ese momento, ya el próximo abril son 20 años, decir que la educación era un derecho. Y salimos a las calles a defender la educación como un derecho, con estos argumentos, incluso aparados con la Constitución. Todavía el artículo 4 dice, tercero, fracción cuarta, toda educación que imparte debe ser gratuita. Y costó una huelga de 10 meses y 1000 presos políticos para hacer valer ese derecho en la universidad. Y con esa lucha, con esa entrega y con esa convicción, la universidad sigue siendo hoy una universidad gratuita. Y creo que esas dos experiencias son muy importantes tenerlas ahora, porque estamos en un momento de definición y que creo que todo el mundo tendría que ser muy claro cuál es el papel y en qué momento estamos ubicados ahorita como país para poder actuar en consecuencia. Y tenemos que tener claridad, no nos confundirnos, entender cuáles son realmente las contradicciones que estamos viviendo y a partir de eso actuar. Hoy, así como hace 2001, 17 años y lo de la huelga, casi 20 años, estamos en una situación muy especial como país. Y creo que hace falta una reflexión muy profunda de qué tenemos que hacer en estos momentos y ubicar en dónde estamos parados y quiénes son los enemigos y qué tenemos que hacer. Entonces, la lucha por la tierra fue un logro directamente de los compañeros, y se decretó un decreto presidencial en el 2002, el decreto presidencial de Fox, gracias a esa lucha y esa entrega. Y la huelga, pues también 10 meses, 1000 presos políticos, y hicieron realidad que esta universidad siga siendo pública y gratuita.
Evidentemente las cosas han cambiado mucho en este país, la situación que estamos viviendo es muy complicada, todos lo sabemos, la delincuencia, la miseria, la concentración del ingreso, la pobreza, la desigualdad se han agravado en los últimos años. Y si no hacemos otra cosa nosotros, seguramente se van a seguir incrementando. En ese contexto, llegamos, no quiero hacer una historia, sino simplemente me quiero centrar en la parte que estamos, que es el problema del aeropuerto y de la consulta. Y ahí yo creo que la posición que mantuvo López Obrador durante la campaña, en particular con respecto a la negativa al aeropuerto de Texcoco, fue muy importante. Él planteó eso en la campaña y decía que ese aeropuerto tenía una serie de problemas y que no se podía construir ahí, no solamente problemas administrativos, de corrupción, sino también había afectado a muchas comunidades, y que ese aeropuerto no tenía que construirse en ese lugar. Y la propuesta de él, la conocen todos ustedes, es en Santa Lucía. Eso lo planteó en la campaña electoral. Y creo que eso también es importante en este contexto. Ese contexto es un contexto importante, donde planteó otro tipo de medidas, pero me quiero centrar solamente en el problema del aeropuerto. Y creo que esa posición que tuvo López Obrador durante la campaña electoral fue muy importante y obligó a los actores políticos y económicos a definirse ante eso. Los candidatos presidenciales, Mitt y Anaya, se definieron y dijeron: hay que apoyar el aeropuerto. Al otro día contestaron: es una locura, es una tontería negar el aeropuerto y hay que apoyar que el aeropuerto se construya. Y por supuesto, claramente, fue una iniciativa de Peña Nieto. O sea, Peña Nieto fue directamente con otro decreto presidencial en 2014 quien restableció la construcción del nuevo aeropuerto. Los candidatos se suman a Peña Nieto diciendo que hay que construirlo ahí, que lo han escuchado, ya lo dijo América: inversiones, empleo, desarrollo, crecimiento, turismo, todo ese discurso que hemos escuchado muchas veces y desgraciadamente mucha gente se lo cree. Y por eso creo que es muy importante desmentir todo ese tipo de argumentos, si se puede decir así, para aclarar cuál es el problema de fondo. Las televisiones y por supuesto los empresarios. No es ninguna sorpresa que el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, hayan apoyado la creación y lo siguen apoyando, de Texcoco, del aeropuerto en Texcoco, por supuesto. Y en abril precisamente de este año, unos meses antes de las elecciones, sale el fin directamente a la cara y dice que ese aeropuerto se tiene que construir ahí, y de no hacerlo ahí es una tontería, porque va a traer inversión, va a traer empleo. Directamente, pues el comandante de todos ellos, que es el LIM, y todos los demás pues se alinean a lo que diga el LIM, tanto los empresarios como los medios de comunicación, respaldando esa posición. Y entonces llegamos a ese contexto donde López Obrador dice que el aeropuerto no se tiene que construir en Texcoco, sino en Santa Lucía. Y creo que eso es muy importante. Eso reactiva la lucha contra el aeropuerto y nos da una perspectiva de poder implementar iniciativas para poder lograr el objetivo de que el aeropuerto no se construya en Texcoco. Llegan las elecciones, ya los conocemos todo, gana por una amplia mayoría, 30 millones de votos por López Obrador, una amplia mayoría. Decía en la mañana que en 31 estados ganaron, controlan la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hay un cambio. Y yo creo que este cambio es en gran medida por un sector muy importante del pueblo de México que dice: ya no más PRI, ya no más PAN, ya no más saqueo, ya no más violencia. Queremos otra cosa, queremos un cambio. Y ese cambio tenemos que construirlo ahora, ¿no? Y entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer: bueno, ¿qué cambio queremos? O sea, sí, el 1 de julio de este año fue una votación histórica donde 30 millones de votos fueron por López Obrador y ganó en 31 estados y ganó las cámaras, y estamos en estas condiciones ahora. Y creo que en estas condiciones entramos a una definición muy clara de qué va a pasar con el aeropuerto. Y creo que en esa medida necesitamos hacer una reflexión de qué está pasando con el aeropuerto y quiénes son los que están a favor y quiénes son los que están en contra. Yo creo que eso tenemos que hacerlo muy claro. Quien está a favor es, ya lo dije, es los empresarios, los medios de comunicación, el gobierno de Peña Nieto, la derecha, los que tienen intereses ahí en este. O sea, porque hay que decirlo, no lo voy a detallar. América y mucha gente, ha habido muchos foros donde lo que se ha demostrado claramente
es que ese aeropuerto es el gran negocio de los ricos de este país. Es el gran negocio de Carlos Slim, es el gran negocio de Ica, el gran negocio también del cuñado de Salinas. Y casualmente quien gana el diseño del aeropuerto es su yerno, el yerno de Carlos Slim. El cuñado de Salinas, el yerno de Carlos Slim, Roberto Gil Díaz también, no importa, bueno, otro de los empresarios, de los banqueros. En fin, entonces ellos son los que están sustentando el proyecto del nuevo aeropuerto. Y esos son los que tienen el poder económico en este país, hay que decirlo así. Y hay muchos datos, simplemente les voy a dar un dato. El 1% más acaudalado de los ricos concentra las 2/3 partes de la riqueza de este país. Ellos son los dueños de este país. Y no son por su producto de trabajo, por supuesto. El índice empezó a ser rico a partir de que le dieron la concesión de Telmex. La REA se empezó a ser millonario a partir de que le dieron la concesión de las minas. Entonces, son las concesiones que le han dado los gobiernos en turno a los grandes empresarios. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años es la concesión de los recursos naturales al gran capital. Y el ejemplo más claro es el problema del aeropuerto. Es de darles en bandeja de plata el aeropuerto a costa de la vida de las personas, de las aves, del medio ambiente. Eso no importa, es un daño colateral. Lo que importa es la ganancia. Y la ganancia por encima de lo que sea. Ha habido muchas denuncias, muchos foros, los compañeros de los pueblos han denunciado hasta el cansancio las implicaciones, las devastaciones y todo eso. Y ellos siguen en su plan de poder construir ese aeropuerto. Y entonces llegamos a la situación donde poco a poco se van perfilando las posiciones. Y hace unos meses López Obrador plantea la realización, inicialmente le había dicho el 28 de octubre, solamente un día, donde se va a definir qué va a pasar con el aeropuerto. Eso lo dijo en abril, más o menos, y pues poco a poco la discusión ha ido avanzando, de tal manera que estamos llegando al momento. Estamos a 10 días, 8 días del inicio de esa consulta. Ahora, lo que han informado a partir de Jesús, que va a ser 4 días. Él va a explicarlo más a fondo, supongo. Son 4 días, 25, 26, 27, 28. Y las dos preguntas que todo el mundo conoce son básicamente: el aeropuerto se construye en Texcoco, en Santa Lucía. Esa es la situación que tenemos ahora. Y entonces, la pregunta que yo les hago a todos ustedes es: ¿ese es el contexto que tenemos ahora? Es una iniciativa del nuevo gobierno para poder considerar a la opinión pública en la toma de decisiones. Y él lo ha dicho muy claro: la decisión del nuevo aeropuerto corresponde al presidente, o sea, al nuevo presidente que va a ser López Obrador. Y entonces le critican ahora que él no decida, sino que consulta al pueblo. Imagínense cómo están las cosas, ¿no? Entonces, en vez de decir, yo no quiero tomar esta decisión, quiero que el pueblo decida, ¿no? Ah, no, eso es populismo. Ah, no, eso está muy mal. Ah, no, porque es una consulta técnica. No, hay un ejercicio de toma de decisiones que los empresarios y los medios no entienden, porque ellos siempre han estado acostumbrados a que el presidente decida todo por encima de lo que sea, ¿no? Entonces llegamos a este contexto y creo que es un momento muy importante el que estamos atravesando, y ya hace falta una reflexión de todos para ver qué vamos a hacer. Entonces yo creo que las cosas están así, no hay mucho para dónde hacerse, o sea, no son efectivamente, esa es la consulta que está planteando el nuevo gobierno, así está. Y entonces yo creo que lo que tenemos que pensar nosotros es: ¿participamos en esta consulta como un medio para poder llevar a cabo una lucha y derrotar al aeropuerto o no? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y creo que en ese sentido, yo creo que es muy importante que los universitarios, las organizaciones, tanto de maestros como de campesinos, como de obreros, entiendan esta situación y tomen una posición al respecto. Yo creo que es muy importante esta decisión que vamos a tomar en los próximos días, porque en cierta forma va a depender de qué tan masiva sea esa consulta para ver si podemos echar abajo ese aeropuerto. Yo creo que ahí va a ser un punto de definición. Por supuesto que la lucha de los pueblos la han estado generando durante muchos años y siguen desarrollando con foros, con denuncias, con todo. De hecho, ya hubo una visita del gobierno a los pueblos donde se han documentado los daños. Entonces, efectivamente, es muy importante ese momento. Y creo que tenemos que sopesar quién está de por medio y qué tenemos para poder derrotar a ese proyecto de nuevo aeropuerto.
Para mí está muy claro que es el gran capital, el que está detrás del nuevo aeropuerto, punto. Y que tiene poder, y que tiene fuerza, y que tiene la capacidad de manipular a todos los medios de comunicación para poder convencer a la población de que ese aeropuerto es bueno para la economía, para el país. Lo van a hacer, lo están haciendo. Muy bien. Y entonces tenemos que estar muy claros nosotros en qué vamos a hacer ese día, o esos días, ¿no? Y entonces yo creo que como universitario, por eso me parece a mí muy importante la iniciativa de la consulta universitaria, porque es un medio que va a incorporar a los universitarios a esta discusión y también una participación el 25 al 28. Yo creo que esa es una buena iniciativa, porque ayuda a que sectores, en particular de la universidad, jueguen un papel muy importante en la toma de decisiones. Pero no es suficiente, o sea, la verdad, el enfrentamiento está muy desproporcionado. O sea, ellos tienen todo a su favor, el poder económico y político de este país, ni más ni menos. Nosotros no tenemos la capacidad de incidir en los medios de comunicación. Con trabajo hay algunas notas, algunos editoriales salen a favor, pero lo acaban de decir. Y vamos a hacer una campaña mucho más intensa para poder decir que es una tontería lo de la consulta, que está amañada, que no sirve para nada, que es populismo, todo lo que se imagina. Y yo creo que ahí tenemos un papel muy importante nosotros como universitarios y nosotros como parte de la sociedad. Y creo que en esa medida es muy importante que todo el mundo participe y diga un no al aeropuerto en Texcoco. Es muy importante que eso se manifieste. Y pienso que en la medida que sea una votación muy grande en contra del aeropuerto, tenemos condiciones para avanzar en que eso se cancele. Y también aquí, aprovechando que está Jesús, yo también le quiero decir algo a él, a ustedes. Yo creo que ahorita es muy importante sumar fuerzas para poder derrotar al aeropuerto. Es un momento muy importante donde estamos todas las fuerzas disponibles que estén de acuerdo en echar abajo el aeropuerto. El voto, la campaña, los volanteos, los actos, todo es muy importante, por supuesto. La lucha de los pueblos, por supuesto que sí, ¿no? Pero ahorita tenemos que sumar fuerzas, todos juntos, para poder derrotar a la oligarquía en ese aeropuerto. Y en eso tenemos que centrar fuerzas. Y yo creo que ahí también el nuevo gobierno tendría que tener una posición más clara con respecto a la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Creo que tiene que ser muy claro para que todo el mundo sepa que va en serio, que tenemos efectivamente las condiciones para poder juntos golpear al gran capital y derrotar al aeropuerto. Y creo que en esa medida tenemos que avanzar para que desde distintas perspectivas seamos capaces de unir fuerzas y derrotar. Y creo que el gobierno tendría que tener una posición mucho más clara en contra del aeropuerto en Texcoco. Y creo que tendría que ser más clara en cuanto efectivamente de eso se trata y llamamos a convocar a derrotar el aeropuerto de Texcoco. Y hay cosas que creo que son claras. En un editorial del 1 de septiembre, un editorialista, Salvador García Soto, dice que López Obrador le ofreció al INM y a los empresarios que se hicieran cargo del nuevo aeropuerto. Dice, eso lo acaba de decir hace unos días, ¿no? Si los empresarios se hacen cargo del aeropuerto, no hay problema, que se hagan en Texcoco. Creo que eso no ayuda. Entonces, creo que en este caso tendríamos que ser muy claros en términos de poder avanzar efectivamente en que hay que derrotar ese aeropuerto. Por lo demás, según este editorialista, el INM ya dijo que no, porque no es un negocio. ¿Y por qué no es un negocio? Porque todo el problema del hundimiento es un costo muy alto. Han tumbado no sé cuántos cerros, han tumbado y no pueden rellenar el terreno del aeropuerto de Texcoco. No lo han podido rellenar. Y el hecho, si alguien sabe de negocios, es el INM. Y si el INM dice que no le entra, pues porque no es un negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo de mantenimiento del aeropuerto va a ser muy alto. Y si este va a ser muy alto y finalmente no hay una definición muy clara, pues resulta que la población va a tener que pagar ese costo de ese aeropuerto, que no es el que queremos nosotros, ¿no? Y entonces hay un problema que se tiene que decir. El aeropuerto es una situación muy equivocada y que el mantenimiento va a ser un costo muy alto que los empresarios no están dispuestos a asumir, porque no es un negocio. Y finalmente el INM ya dijo no. Y entonces, si esta es la situación, que los empresarios no asumen porque es un costo muy alto, ya lo estamos pagando. De hecho, una forma de financiar al nuevo aeropuerto es a través de la TUA, la tarifa del aeropuerto que todos los pasajeros pagan. Esa tarifa se ha duplicado en los últimos años.
Y es a partir de eso como se está financiando. Entonces ya se está pagando ese costo muy alto, porque ese costo es grandísimo. Los empresarios no la están asumiendo. Y entonces resulta que ahora se los ofrecemos y ellos dicen que no. Y entonces yo creo que lo que corresponde es que digamos efectivamente que no se construya el aeropuerto y todos juntos sumar fuerzas para derrotar ese aeropuerto. Y creo que es necesario el pronunciamiento del gobierno de esta dirección, porque el punto es que los medios de comunicación es una desproporción. Ahorita leyeron 20 editoriales, mañana va a ser otras 20, y ellos tienen acceso a la televisión y a la radio, a los periódicos. Y nosotros, junto con todos los pueblos, o sea, eso no hay duda, nosotros vamos a estar firmes en la resistencia y en la lucha contra el aeropuerto en Texcoco. Pero creo que también es muy importante que el gobierno haga un pronunciamiento en esa dirección para que dé confianza y que todo el mundo le pueda entrar y se pueda derrotar ese aeropuerto. Creo que es muy importante, y si nos unimos podemos derrotar ese aeropuerto, y creo que si ya lo hicimos una vez con Atenco, lo podremos hacer de nueva cuenta. Y no podemos olvidar que el resultado del 1 de julio es la acumulación de fuerza de muchos movimientos que iniciaron antes del 68, pero que del 68 la bandera de la democracia, los derechos civiles y contra el autoritarismo fue la bandera señera que abrió el cauce a la lucha por la democracia en este país. El 1 de julio se expresó de manera contundente con un mandato popular a favor del cambio y contra el sistema autoritario y corrupto que hemos padecido. Estar a la altura del cambio de este mandato pues requiere por lo menos, por decirlo menos, de un rigor ético, de un compromiso con las causas de la gente, al que tienen que honrar Morena y el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Por eso estamos aquí, para dialogar con todos, porque no le tenemos miedo a la gente, porque queremos gobernar con la gente, porque tenemos y necesitamos, y esa es la voz que se oyó colectivamente a través del voto el 1 de julio, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Cuando evidentemente ya se ha explicado razones de los costos ambientales, económicos, sociales del proyecto que nos hereda Enrique Peña Nieto, además de una herencia de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a los derechos de los pueblos, de un sinfín de atropellos que aún continúan, no lo olvidamos. Por eso en el recorrido que hicieron los integrantes del futuro gobierno, pues constataron de que esta lógica de depredación que se ha instalado en el país continúa y que hay que ponerle freno. Desgraciadamente el periodo entre gobierno y gobierno pues es muy largo, son 5 meses. Entonces en este interregno es donde se han ido aprovechando para continuar con la lógica que ha rechazado masivamente los ciudadanos el 1 de julio. En ese sentido, estos nuevos tiempos de cambio, colocan en el centro a la sociedad. Este es el resultado de una voluntad colectiva a favor del cambio, evidentemente encauzada por un liderazgo fuerte como el de Andrés Manuel López Obrador, comprometido con la soberanía nacional y con las causas de la gente, por un partido que rompió con el sistema y que surgió como una opción a los partidos tradicionales. Pero también hay que pensar que si esto es real, pues tenemos que ser consecuentes y profundizar lo que ha iniciado hace mucho tiempo los estudiantes del 68 y que ha continuado a través de las luchas sociales y que se expresó de manera muy contundente el 1 de julio. Queremos un país para todos, con un proyecto de desarrollo incluyente, sustentable, democrático, donde se respeten los derechos de los estudiantes, de las mujeres, de los trabajadores, de los pueblos indígenas y de todos los mexicanos. Eso es lo que subyace finalmente al debate que se ha abierto sobre el aeropuerto internacional antes de la Ciudad de México y hoy de México, porque hasta eso la ciudad perdería su aeropuerto si entra en funciones Texcoco. Y hay que decirlo claramente, nosotros como representantes del futuro gobierno tenemos, por decisión de Andrés Manuel, por indicación de Andrés Manuel López Obrador, no podemos expresar nuestra postura personal, pero lo hemos hecho cuando ha tocado, lo hemos hecho durante la campaña, lo hemos hecho cuando hemos sido solidarios con los defensores de la tierra, del territorio, del agua y de los derechos de los pueblos. Está claro de qué lado estamos, pero en este momento tenemos que garantizar que la consulta a la que se está convocando tenga la imparcialidad suficiente y tenga las garantías para que lo que ahí decida la gente, lo que vote la gente, sea lo que se va a hacer.
Esto es a lo que se ha comprometido Andrés Manuel López Obrador, a que sea una consulta vinculante, es decir, que el resultado de la consulta es lo que va a decidir el futuro gobierno. Evidentemente tiene la facultad el presidente electo ya después del 1 de diciembre de tomar esa decisión solo o con su gabinete, pero ya también sabemos que el pueblo de México está harto de que sigan decidiendo a espaldas de él, que hagan reformas estructurales, que privaticen los recursos, que entreguen los derechos de los pueblos y sus tierras sin que siquiera les pregunten. Por eso este ejercicio va más allá de la simple consulta por una obra de infraestructura que puede dañar la ecología o que puede afectar las finanzas públicas o que para otros significa el reino de la llegada de un aeropuerto de primer mundo, el tercero más importante y más grande del mundo, que traería inversiones y de empleos, más allá de que eso es lo que dicen, pues hay quien lo cree. Entonces nosotros tenemos que tener el equilibrio de poder dejar que libremente se exprese la gente, porque eso es la democracia, el derecho del otro a pensar como cree y el derecho a poder expresar. Entonces, en este camino por la democracia, en este mandato por la democracia el 1 de julio, tenemos que ser consecuentes, y en ese sentido el mandato que nosotros como lo interpretamos, porque también está, si es solo un voto de rechazo al sistema autoritario, a la corrupción de los partidos, o es un voto solo de hartazgo, o es un voto de construcción de un nuevo país. Y para que pensemos eso, tenemos que preguntarnos, como bien decía Salvador, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país soberano o un país sometido? ¿Queremos un país donde los mexicanos podamos decidir sobre nuestros recursos, sobre nuestras instituciones, que podamos ampliar los derechos sociales, que ha sido una conquista de este pueblo en una revolución, que podamos fortalecer nuestras instituciones públicas como la Universidad Nacional y otras que son baluarte de nuestra nación? Y como bien decía el historiador Lorenzo Meyer, hace muchos años, después de esa revolución, que los gobiernos perdieron el rumbo y a partir de Lázaro Cárdenas abandonaron la idea de tener un proyecto de nación propio para un país libre, para un pueblo soberano. Y hoy tenemos la oportunidad, a partir del voto del 1 de julio, de tener un proyecto de nación para los mexicanos. Esa es la diferencia sustancial con el pasado. Entonces, esta consulta es un llamado a la participación, un llamado a la construcción de un camino nuevo de gobernanza donde se gobierne con la gente, donde ese derecho de los pueblos indígenas que marca el convenio 169 de la OIT o la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, que está obligado el gobierno a consultar a los pueblos cuando se toma una medida administrativa, se decide una ley o se impone o se hace una obra de infraestructura de cualquier naturaleza que afecte sus derechos, está obligado a consultarlos. Estamos 5, 6, 7, 8 años atrasados en este debate. Antes de iniciar cualquier destrucción de un cerro, antes de iniciar cualquier obra en ese lago histórico que regresará a ser lago de acuerdo a los hidrólogos, debió haber iniciado un debate nacional y una consulta del pueblo de México sobre qué nos conviene más, no qué le conviene más al grupo que decidió esta obra. Y bueno, nosotros creemos, y por eso los estamos invitando a todos los mexicanos a creer en el derecho que tenemos de poder deliberar libremente en términos de respeto a la diferencia, pero hacer un debate con argumentos, un debate con información, un debate que vaya construyendo una nueva ciudadanía en la que nos acostumbremos que las consultas no sean la excepción, sino sean la norma, donde el debate sobre los asuntos públicos, lo que se discute en el Congreso, lo que se decide en los palacios de gobierno, esté también en la voz de los ciudadanos en la calle, en los espacios públicos, en las plazas, donde se delibere. Y esa es la convocatoria que el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo. Y ese es el primer paso que se está dando con esa consulta por el nuevo aeropuerto. En estas condiciones tan difíciles, en esta precariedad financiera, en esta imposibilidad de tener instrumentos del gobierno, incluso de recursos económicos, para poder llevar a cabo una consulta como se merece el pueblo de México. Sin embargo, urge tomar una decisión, porque mantener el interregno de no decidir qué pasar con esa obra
está continuando esta obra, está continuando todo lo que se ha descrito y también está continuando el gasto del presupuesto público, que ahí hay una parte invertida, los aportes de los trabajadores, en fin, hay una serie de cosas que también tienen que considerarse y ponerse a la reflexión. Por eso los estamos invitando, porque nosotros sí creemos en la voz del pueblo, sí creemos en la voluntad colectiva, sí creemos en la democracia. La democracia es algo más allá que un instrumento para elegir gobernantes. La democracia es como dice el artículo 3, y queremos que así sea, un modo de vida que lleve a una mejor convivencia y una mejor solución a través de la corresponsabilidad colectiva para resolver los problemas comunes de manera común. Y eso implica mayor democracia en todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo las universidades, incluyendo los centros de trabajo, incluyendo la familia, para que podamos repartirnos equitativamente, ahora que la reflexión sobre el género y sobre los derechos de las mujeres lleva a un cambio en los patrones también de la familia, para hacer una vida equitativa, y que las tareas del cuidado, las tareas del hogar también las hagamos los hombres y no solo las mujeres. En fin, hay que replantearnos el país, pero la única manera viable de hacerlo es discutiendo, organizándonos, deliberando y participando en la toma de decisiones, que ese es el mandato que nosotros entendemos que surgió el 1 de julio, y así está reflejado en las encuestas. Todas las encuestas que pueden decir que unos apoyan el proyecto de Texcoco o de Santa Lucía, todas las encuestas, todos los sondeos de opinión levantados después del 1 de julio, el 75% de los mexicanos encuestados dicen: queremos ser consultados. A eso estamos aludiendo cuando convocamos a esta consulta. Y esta consulta se va a llevar a cabo del 25, el 26, el 27 y 28 de octubre, para permitir que en estas condiciones precarias pueda informarse, pueda asistir y pueda ejercer su derecho cualquier ciudadano. Quiero aclarar que esta consulta no es una consulta oficial, no es una consulta basada en el derecho constitucional a la consulta popular, que tiene unas reglas, que tiene además que tiene que ser, tiene una serie de requisitos. Esta es una consulta ciudadana organizada por el derecho que tenemos los mexicanos de poder preguntarnos, en este caso el gobierno electo, de preguntarle a la gente qué piensa de esta obra, qué piensa del futuro para el país, qué conviene para todos, qué le puede convenir mejor al país. Continuar ese aeropuerto, que ya hemos escuchado argumentos que lo cuestionan o que lo apoyan, o buscar una alternativa que no implique ni tanto gasto, ni depredación ambiental, ni afectación a los derechos de los pueblos. En ese sentido, por eso está planteado el tema de Santa Lucía, de rehabilitar el aeropuerto de Toluca y de mantener el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Porque en el caso, como ya lo dije, si Texcoco avanza, se tiene que cerrar el aeropuerto actual. En ese sentido, me gustaría decir a quienes piensan que se trata de una consulta ilegal, de que se trata en realidad de una consulta legítima, tan legítima como el derecho que tenemos los mexicanos de autoorganizarnos y de ejercer el derecho de opinión. Esta es una opinión organizada a través de urnas con base en una pregunta. Ese derecho está garantizado por la Constitución y no hay poder legal que lo pueda impedir. En todo caso, puede ser cuestionado por quienes hoy lo hacen y tienen el derecho. Curiosamente, si revisamos sus artículos, serán los mismos que han apoyado una visión, una manera de hacer las cosas que ha llevado a que se decidan las leyes en este país contra la voluntad y contra el deseo y los anhelos de los mexicanos. Y seguramente no dijeron nada cuando se hizo la reforma energética y miles de mexicanos exigimos una consulta pública y que la Suprema Corte rechazó, y que ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una primera instancia ha reconocido la legitimidad de este reclamo. Hasta digamos, el derecho internacional reconoce el derecho de los mexicanos a ser consultados. Por eso es importante este ejercicio que vamos a iniciar estos días del 25 al 28 de octubre, porque se trata de la demostración de que la democracia existe cuando se ejerce, de que los derechos existen cuando hay ciudadanos que los ejercen. Y eso es construcción de ciudadanía y eso es democracia. Dicen que la consulta está manipulada. Yo pregunto, ¿en qué? Si está muy claro, hemos dado a conocer la pregunta, se ha hecho un debate público, todo el mundo sabe las fechas,
y en ese sentido todo uno puede expresar libremente su derecho, si quiere así hacerlo, a rechazar una o aprobar otra, aprobar una de las dos opciones. ¿Y por qué nomás dos opciones? Aquí lo que tenemos es que, bueno, esa pregunta de por qué no más opciones es parte del debate nacional, es legítimo preguntarlo. Yo hice un reportaje sobre Tizayuca hace muchos años, cuando estaba en discusión el tema de un nuevo aeropuerto, y era viable ese proyecto, estaba aprobado incluso por todos los organismos internacionales de aeronáutica, tenía las mejores condiciones, pero también se afectaban derechos de pueblos. Recordemos que ahí también hubo una resistencia de ejidatarios y de pueblos, porque no se les consultó, porque el grupo Hidalgo compró todas las tierras y también procedía a planear, igual que hoy se hace, la devastación de los cerros. Ya nomás hay que, yo pongo en perspectiva, es parte del debate, se aceptan argumentos. Ojalá esto lo hubiéramos tenido, les digo, hace unos años, y entonces si hubiéramos podido deliberar libremente si lo que era mejor, en lugar de un nuevo aeropuerto, era un sistema aeroportuario. Habilitar, modernizar Querétaro, Toluca, Puebla, se detona el desarrollo regional, que es algo muy importante. Hoy un aeropuerto como el que tenemos otra vez en el centro del país va a ampliar la mancha urbana, porque además, hay que decirlo, ahí el propósito de urbanizar toda esa área hoy rural y parte del lago, lo quieren urbanizar. Ese es el gran proyecto económico, que es mucho más rentable que el propio aeropuerto. Por eso lo que decía Salvador en parte tiene razón, el negocio no está en el aeropuerto sino en todos los servicios de alrededor, y entonces significa también despojo de los pueblos. Y yo sé que no puedo expresar mucho mi opinión, pero sí decir hechos muy concretos. Es que no tenemos la información completa. Aún hoy, a pesar del debate público, a pesar del emplazamiento en transparencia, a pesar de que el gobierno electo ha pedido la información completa, no sabemos cuánto va a costar el proyecto de Texcoco. Sabemos que va a costar 285,000 la primera etapa, las primeras 3 pistas, son 6 pistas, que van a estar terminadas pues en un par de décadas más, porque no se va a acabar, y además que han incumplido los plazos, y como dice México Evalúa, que todas las obras que ha hecho este gobierno tienen las mismas características. No han cumplido los plazos, han prorrogado hasta 1, 2, 3, 4, 5 años la terminación de la obra que inicialmente se ha planteado. Lo mismo, los costos financieros de cada obra se ha duplicado por lo menos. Ya vemos el tren interurbano de Toluca, México, que en cuanto ya lleva el doble de recursos de los que originalmente estaba planeado. Y en fin, ya no hablemos del Paso Express de Cuernavaca y el socavón que ha causado daño, muertes de personas, de los cuales todavía no hay responsabilidad penal de nadie. Y eso es lo que nos heredan, obras de dudosa calidad y de dudosa durabilidad, y además de dudosa legalidad. Entonces, todo eso pues está en juego en este debate. Yo creo que es muy sano que nuestro país avance hacia procesos democratizadores. Queremos una democracia plena, con ciudadanos que puedan fiscalizar, vigilar, exigir a sus gobernantes que cumplan con la ley, que cumplan con la Constitución, y que sobre todo cumplan con sus promesas, pero para eso necesitamos participar. Y entonces la propuesta del gobierno electo es iniciar un camino hacia una democracia participativa. Hoy tenemos una democracia representativa imperfecta, que se presta mucho a utilizar el mandato popular y darle la espalda una vez que son elegidos. Entonces necesitamos mecanismos intermedios de democracia comunitaria, de democracia directa, de democracia participativa, para equilibrar esta democracia imperfecta representativa, y podamos desarrollar unas formas diferentes de ejercer el poder popular, la soberanía popular, que es la base de la democracia y de la república representativa y democrática que tenemos. Y entonces, apelando a esa soberanía popular, es que estamos hoy convocando a los ciudadanos libremente a ejercer su opinión sobre qué conviene más al país. Y garantizamos, y por eso ha dicho Andrés Manuel López Obrador que la consulta será vinculante, porque queremos tomar una decisión con el pueblo de México y vamos a aceptar el resultado de la consulta. Por lo tanto, vamos a garantizar que se ejerza, que se respete. La Fundación Arturo Rosenbluth, recordemos, es una fundación que se ha dedicado muchos años, Enrique Calderón Alzati, a llevar a cabo estos procesos de cambio. Recordemos que en 1993
la Fundación Rosenblatt y un grupo de ciudadanos aquí en la Ciudad de México organizó el plebiscito para exigir que hubiera un Estado pleno, con derechos para todos los capitalinos, y pudiéramos elegir a nuestras autoridades. 4 años después elegimos al primer gobernante por el voto directo después de esa consulta. Entonces, sí hay una historia de consultas. También, para los que no conocen y para los que hablan de populismo, pues habría que decir que Angela Merkel, el señor Macron, el propio el gobernador de Kansas en Estados Unidos, pues a lo mejor hacen este tipo de políticas populistas, porque en Alemania ha habido 2 consultas en los últimos 10 años para temas aeroportuarios. En Francia ha habido 2 consultas, una rechazó un aeropuerto, en otra aprobó el aeropuerto y luego el gobierno rechazó el aeropuerto por problemas técnicos. A final de cuentas, el año pasado en Kansas también se decidió, se votó en urnas la ampliación del aeropuerto de esa ciudad de Kansas. Entonces, digamos, en las democracias, entre comillas, avanzadas, ahí es práctica común preguntar temas de infraestructura, proyectos aeroportuarios, temas que impactan las finanzas públicas y la vida de la gente. ¿Por qué no en México? ¿Por qué a las élites que quieren que vivamos en la globalización no quieren que se globalice la democracia o que se globalicen los derechos humanos? Esa es una contradicción, pero bueno, esa se la dejamos de tarea a los columnistas, a los periodistas que ponen en cuestión el derecho legítimo a preguntar y a responder. Y esto es la democracia. Entonces también la democracia es deliberación, es discusión, es crítica. Aceptamos las críticas porque sin ellas no aprendemos para corregir el rumbo. Entonces necesitamos una sociedad muy informada, muy exigente y muy participativa, porque eso es lo que se merece el pueblo de México, eso es lo que necesita México para tener un proyecto de nación auténticamente soberano, y eso es lo que hoy podría hacer prevalecer México como país en un mundo global que amenaza sus derechos, los derechos de la gente, sus recursos y sobre todo el derecho a existir con una identidad propia, con una cultura propia y con un gobierno propio. Gracias.